no recibas en vano la gracia de Dios. La palabra gracia, según los diccionarios o léxicos que definen este término, nos dicen que tiene el siguiente significado: palabra que encierra varios significados relacionados con las ideas de favor, benevolencia, agradecimiento y beneficio. Oíd, palabra que encierra varios significados relacionados con las ideas de favor, benevolencia, agradecimiento y beneficio. El término griego es charis, quiere decir un don otorgado por pura benevolencia. La palabra gracia significa un favor. Y cuando decimos entonces, como está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, por gracia sois salvos, significa que Dios no nos ha dado la salvación porque tuviésemos méritos para recibirla. No nos ha dado la salvación porque Él estuviera en deuda con nosotros, porque no la ganamos, no. Dios nos ha dado la salvación porque Él quiso hacernos el favor. Quiso ser benévolo con nosotros. Es la forma en que el mundo puede alcanzar la salvación, no por sus esfuerzos, no por sus medios, sino por su gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La Biblia nos enseña que hay dos formas, o por lo menos en algún tiempo hubo dos formas de alcanzar la salvación. La primera forma o método, por obras. ¿En qué consiste alcanzar la salvación por obras? O mejor, ¿en qué consistía ser salvo por obras? Miremos lo que dice Levítico capítulo 18 del 4 al 5. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirán ellos, yo Jehová. Por obras significa cumpliendo estricta y cuidadosamente todos los mandamientos de Dios en su ley, revelados en la ley de Moisés. Y así lo explica el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 10, verso 5, que dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, que las haga, que las cumpla, vivirá por ellas. De la justicia que es por la ley, es decir, la salvación por obras. Y también Jacobo, que en nuestras Biblias se le llama Santiago, pero realmente Jacobo, dice con referencia a la salvación por obras, Santiago 2, verso 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esa era la gran dificultad de poder obtener la salvación por obras, obedeciéndola estrictamente. Si llegabas a fallar en un solo punto, en un solo precepto, eras contado como ¿qué? Como culpable de todos. ¿En qué sentido? De que si guardabas el 99% bien, con ese 1 solo por ciento era suficiente para que perdieras la salvación. Con ese solo punto quebrantado ya no heredabas la vida eterna. Era difícil entonces tratar de ser salvos por este medio. Pero vino el Señor Jesucristo
y trajo al mundo su gracia, y desde él hasta el son de hoy la salvación se alcanza es realmente por gracia. ¿Qué significa por gracia? Romanos capítulo 3 del 20 al 25 nos lo dice así. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, dejándola a un lado, habiendo quedado abrogada, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios testificada, predicha, anunciada de manera anticipada por la misma ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, creyendo en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Y por qué razón? Porque por obras de la ley, hermanos, sucedió lo que dice el verso 23. Todos la quebrantaron, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquel que dijo, yo soy valiente y voy a salvarme por obras de la ley, cumpliendo fielmente los mandamientos del Señor, llegó un momento en su vida en que la quebrantó. Y por ende la consecuencia, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la trágica historia de todo aquel que osa buscar la salvación a través de las obras de la ley de Moisés o de cualquier ley divina. Cualquiera que osa buscar la salvación por sus propios medios, bajo una estricta obediencia, la Biblia dice, no es posible para el hombre no puede obedecerla de manera estricta y fiel al 100%. Así que se hacía necesario que Dios ofreciera otro medio por el cual alcanzar la salvación. Y eso es que Dios hiciera un favor a la humanidad. Y eso es la gracia, el favor que Dios hizo. Y dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Gratis por qué? Porque el valor que se debía pagar por infringir la ley de Dios, el valor del pecado es la muerte. Romanos 6, verso 23, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, para tú poder pagar, tendrías entonces que morir. Pero oído, no es la muerte física lo que refiere el Señor, sino la muerte espiritual, la separación definitiva de Dios con el hombre, lo cual equivaldría a la condenación eterna. Entonces Dios nos hizo un favor y gratuitamente murió en nuestro lugar. Por su gracia, hizo el favor, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasado por alto, hizo el favor. No los tendré en cuenta. Alguien pagó el precio del pecado, lo hizo en tu lugar y gracias a él tú puedes gratuitamente alcanzar la salvación por su favor, por su gracia, dice la Sagrada Escritura. Y esto es lo que también dice Efesios capítulo 2 del 8 al 9, porque por gracia, por su favor, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y observe lo que añade el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe,
no por obedecer fiel y estrictamente los estatutos de Dios. No, es por gracia, porque Dios en su misericordia ha ofrecido entonces el medio de salvación. Ahora, ¿descarta esto la obediencia a los mandamientos de Dios? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, sino que tenemos que obedecer a Dios sus mandamientos. Sin embargo, lo que no es requisito ahora es que al 100% tú los lleves a cabalidad, porque de hecho está escrito que es imposible para el hombre cumplirlos al 100%. Y el que diga que sí, pues la Biblia lo culpa de pecador diciendo mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso. Mentimos también. Y la verdad no está en nosotros. Pero esta no es una excusa para que la gracia de Dios se vuelva entonces en nosotros un permiso para el libertinaje. En Tito capítulo 3 del 5 al 7 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, nos salva no por obras de justicia cumpliendo estrictamente la ley divina, sino porque Dios tuvo misericordia, proveyó un medio para que alcanzáramos la salvación. Es decir, hay que hacer algo, pero eso es mínimo. El lavamiento de la regeneración es una referencia al bautismo en agua, y luego nos tendremos que renovar en el Espíritu Santo, conociendo día tras día su santa voluntad, siendo por medio de esa renovación transformados en la imagen de Jesucristo. Y dice el verso 6 y 7, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Justificados por su gracia. Todos los que hemos obedecido el Evangelio, entonces hemos sido bendecidos con la gracia de Dios. Nos cubre su gracia, su favor, nos cobija a nosotros. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos y nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados, la gracia de Dios cubre al hombre. Dios nos hizo el favor de perdonarnos. No nos lo merecíamos, y si nos esforzamos por alcanzar ese perdón, no pudimos por nuestra debilidad. Entonces Dios regala la salvación proveyendo un medio de justificación que es Jesucristo. Sin embargo, mis hermanos, a veces las personas, cuando estamos mal, el ser humano suele ser ingrato. El ser humano es ingrato. Y nos quieren hacer un favor y no lo recibimos. No dejamos que nos hagan el favor. Y si nos hacen el favor, volvemos al error y entonces resulta en vano ese favor que nos hacen. Así sucede también con la gracia de Dios cuando nosotros no andamos fielmente. Y dice, 2 Corintios 6, del 1 al 2, realmente nomás acá es el versículo 1, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque ella puede recibirse en vano según este texto. Y la pregunta entonces que vamos a resolver a través de esta exposición en esta mañana es: ¿cómo se puede llegar a recibir en vano la gracia de Dios? ¿Qué errores podríamos estar nosotros cometiendo para hacer que ese favor de Dios, esa gracia, resulte al final en vano con nosotros? Cosa que debemos evitar, por supuesto. Comencemos
con el primer punto. Recibimos en vano la gracia de Dios cuando, entendiendo la verdad, tú te apartas al error. Por ahí comienzas a recibir en vano la gracia de Dios. Cuando tú has entendido la verdad, has entendido la voluntad del Señor y al final te apartas hacia el error. Muchos cristianos andan en esas, lastimosamente. Se quejan de la iglesia, señalan no hay amor, hay problemas, hay cosas por mejorar, y bajo ese pensamiento terminan yéndose a las denominaciones o iglesias que enseñan el error, bajo la excusa es que aquí sí hay más amor, aquí sí se preocupan más por mí, aquí sí se siente la presencia de Dios, dicen muchos. Pero lastimosamente salen del lugar donde está la verdad, donde lo cobija la gracia de Dios y marchan en pos del error. Esa gracia que recibieron ha sido en vano. A los de Galacia, Pablo les predicó el evangelio de la gracia de Dios y muchos allí obedecieron, fueron salvos, se formó una iglesia local en Galacia. Y Pablo instruyó a todos en las leyes del Evangelio. Pablo les enseñó lo que debían hacer, de hecho, antes que los corintios, ¿no? Como dice 1 Corintios 16, les dice, ofrenden cada primer día de la semana de la misma manera que ya había ordenado, ya había instruido a las iglesias de Galacia. Pero después de ciertos años, después de cierto tiempo, los gálatas comenzaron a apartarse, a recibir en vano la gracia de Dios porque se fueron tras un evangelio diferente, un evangelio pervertido. Y es lo que leemos en Gálatas capítulo 1 del 6 al 7 que dice, estoy maravillado, sorprendido, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y qué era lo que estaban enseñando algunos allá, los gálatas? Las obras de la ley. Querían introducir la idea de que el hombre se salvaba era obedeciendo las obras de la ley. Casi toda la carta de Pablo a los Gálatas está dedicada a refutar esa idea de que la salvación es por la ley. El judaísmo se estaba infiltrando en la iglesia y había contaminado prácticamente a toda la iglesia. Con respecto a esto, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Observen, Gálatas 4:11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, a pesar que habían sido bendecidos con la gracia de Dios. Ahí está resaltado, la gracia de Dios los había cubierto, pero Pablo tenía el temor de que su trabajo y esa gracia haya sido recibida en vano. Cuando nosotros nos apartamos de la iglesia para ir hacia el error, estamos recibiendo en vano la gracia de Dios. Las excusas no valen. Hay que fijarse en la doctrina que enseña cierta iglesia, aún siendo la iglesia del Señor. Porque el caso aquí que presenta Pablo es el de una iglesia de Cristo, la iglesia de los Gálatas, la cual se estaba apartando hacia el error y estaba recibiendo entonces en vano la gracia de Dios. Segunda forma en que tú, mi hermano, mi hermana, puedes estar recibiendo en vano la gracia de Dios cuando no producimos el fruto del Espíritu en nuestras vidas, cuando transcurre el tiempo. Porque es cierto, todos empezamos en un nivel de carnalidad. Todos al inicio somos carnales, niños en Cristo. Pero Dios espera de nosotros una renovación, una transformación
que con el pasar de los años inclusive seamos maestros, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, pero cuando transcurre el tiempo y no damos ese fruto, seguimos siendo lo mismo, entonces estamos recibiendo en vano la gracia de Dios. Y es que es verdad, si tú siembras un árbol que produce cierto fruto y después de un tiempo no te da fruto, ¿tú qué quieres hacer? Si tienes una tierra, pues tú miras a ver si arrancas ese árbol y pones otro que sí de fruto. Y esa es la idea que transmite también este pasaje, Isaías capítulo 5 del 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado en su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, pero dio otra clase de uvas, amargas, dicen otras versiones. La Nueva Traducción Viviente dice uvas amargas. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando el anhelo de Dios que diese cierta clase de fruto, cierta clase de uvas, ha dado es otra especie, uvas amargas, silvestres, dice la versión Valera del 60. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, destruida. Y haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Esta parábola de la viña realmente era un simbolismo, representaba a la nación de Israel. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, la representa. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Ellos eran esos árboles. Pero Dios, ¿qué esperaba? Juicio, rectitud, fidelidad, obediencia. Y lo que resultó fue vileza. Esperaba justicia y resultó clamor. No dieron el fruto que Dios esperaba y por ende Dios pensó en arrancar esa viña. Nuestro Señor Jesucristo también nos muestra esta línea de pensamiento, anunciando que Él detesta todo árbol que no da frutos. Mateo capítulo 21 del 18 al 19, el episodio de la higuera, dice: por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, pero ¿qué resultó? No halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Porque esto representaba, serviría para ilustrar la condición de aquellos que llevan mucho tiempo en la viña del Señor y no se superan a sí mismos, no cambian, no son transformados, no mueren al viejo hombre, pues entonces están recibiendo la gracia de Dios en vano. Y dice Juan capítulo 15 del 1 al 2, palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, pero todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Cristo rechaza aquellos árboles plantados. En la Biblia los árboles representan a los individuos, ¿no? Salmo capítulo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que será como árbol plantado. Los árboles representan los individuos, pero si no damos el fruto que Dios espera de nosotros, pues entonces estamos recibiendo en vano la gracia de Dios. En otra parábola también dijo el Señor que ese árbol hace inútil la tierra, estorba, inutiliza la tierra.
arráncalo. Y sin embargo, Dios en su gracia dijo, déjala todavía este año hasta que yo cabe en ella, refiriéndose Jesús a su propio ministerio. ¿Qué fruto espera, hermanos? ¿Qué fruto espera Dios de nosotros? Bueno, Gálatas capítulo 5 del 22 al 24 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Una de las mayores quejas que se presentan en la hermandad, falta amor. Bueno, pero ¿cuánto tiempo llevamos de cristianos? Falta en esos que llevan tiempo de cristianos. De hecho, a veces las quejas son que los más antiguos son los que más les falta. Entonces está recibiendo en vano la gracia de Dios. Gozo. Porque cuando uno está en Cristo debe estar lleno de gozo, de felicidad, de dicha, sabiendo que es partícipe de la gloria eterna, que nada en este mundo nos apartará del Señor. Pero si mantienes amargado, acongojado y leudando a la iglesia con esa amargura, con esa raíz de amargura que por ella muchos pueden ser contaminados, estás recibiendo en vano la gracia de Dios. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza es dominio propio, es lo mismo. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. He ahí el fruto que Dios espera de nosotros. Pero si transcurre el tiempo y no lo producimos, ¿Dios qué hace? ¿Qué hizo con la higuera? ¿Qué hizo con la viña? No recibamos entonces, hermanos, la gracia de Dios en vano. El no ser renovados, el no ser transformados a esta imagen, en este fruto, es asistir a la iglesia en vano también. Recibir en vano la gracia de Dios. He ahí entonces la segunda forma de poder llegar a recibir en vano la gracia de Dios. Tercer forma, cuando ahogamos la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Miremos la parábola del sembrador, donde Jesús dijo en Mateo 13, verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. La consecuencia de ahogar la palabra es la misma del segundo punto. No hay fruto, se hace infructuosa. ¿Pero qué ahoga la palabra? Dice ahí el afán y el engaño de las riquezas y toda cuanta cosa sustituya del primer lugar a Dios. Todo afán y ansiedad que desplace a Dios de nuestras vidas es ahogar el efecto de la palabra, el propósito de la palabra. Y dice ahogar la palabra, eso es una sinécdoque, ¿no? Dice la palabra refiriéndose al propósito que tiene ella en nuestras vidas, que es nuestra transformación. Se ahoga eso, se hace infructuosa. Y aquí un problema de muchos que están recibiendo en vano la gracia de Dios. Cristianos que gastan su tiempo en todo tipo de actividades, menos en crecer espiritualmente. No se despojan del viejo hombre, sino que día a día lo están alimentando y nutriendo con lo que oyen y con lo que ven a diario. De eso se alimentan. Hoy día es un serio problema la adicción a las redes sociales, al internet, porque eso alimenta, de eso se llena. También el afán por el dinero, el poner sus proyectos de vida por encima de hacer la voluntad del Señor. Los que no asisten por andar comprometiéndose sin necesidad, salvo los que por necesidad evidentemente, pero sin necesidad, amañados con la virtualidad y no quieren venir. Todo esto hace que la gracia de Dios se esté recibiendo en vano.
hace infructuosa la palabra, la ahoga, y de paso la gracia de Dios se recibe en vano. Si tu adoración o servicio a Dios, mi hermano o mi hermana, no es con sacrificio, sino que das prioridad a tu vida terrenal por encima del Evangelio, porque ser discípulo de Cristo significa aborrecer padre, madre, hermanos, hermanas, y dice, y aún también tu propia vida, negarse a sí mismo. Si no es con esa idea de sacrificio, pues en vano recibes la gracia de Dios. Lo quieres todo fácil y tampoco es así. Cuando un cristiano se afana más por las cuestiones del mundo, sin darle lugar, sin darle prioridad a las cosas de Dios, ese cristiano está recibiendo en vano la gracia de Dios. Cuarta forma de recibir en vano la gracia de Dios, cuando nos apartamos ante el primer obstáculo, el primer problema, la primera dificultad, y te apartas. Y volvamos a la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, del 20 al 21. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y finalmente se aparta. Muchos cristianos se retiran en el momento de la angustia. Y hay un dicho que dice que los verdaderos amigos se conocen ¿en dónde? En las dificultades. Y Cristo dice, vosotros sois mis amigos, pero lastimosamente le decepcionamos. En el momento de la angustia, en el momento de la prueba, de las aflicciones, se aparta. Yo admiro a esos hermanos que se convirtieron cuando la iglesia estaba en tormentas y se mantuvieron, porque uno dice, son los más propensos a apartarse, recién convertido y la iglesia en problemas, pero si se mantienen ahí, se convirtieron con convicción. Pero muchos de los que ya llevan tiempo, el primer problema, inmediatamente se apartan. ¿Y saben en qué tarea se ponen? En buscar la iglesia sin problemas, la iglesia perfecta, que ni en la Biblia la hay, no la hay. Muchos cristianos se retiran en el momento de la angustia, de la prueba, de las aflicciones, y muchos terminan echando y descargando sus culpas a otros, como Adán y como Eva, ¿no? La serpiente no reconoce el hombre sus culpas. Así también muchos cristianos en medio de los problemas. Es culpa de esa iglesia, culpa de ese predicador, culpa del hermano fulano, del hermano perense. Si te apartas no es culpa de nadie, es tu culpa. Esos están recibiendo en vano la gracia de Dios. Todas las iglesias atraviesan tormentas y tienen y van a tener problemas. Jesús, cuando habló del cristiano, no dijo que si te vuelves cristiano no vas a sufrir problemas. Dijo, los vas a sufrir, pero no depende de los problemas, sino de dónde tengas construida tu casa. Si tienes tu casa sobre la arena, soplarán vientos, golpearán ríos, pero el que construye su casa sobre la roca, pues también le golpean vientos, también vienen los ríos contra esa casa, pero la una se mantiene y la otra se derrumba, dependiendo de en dónde esté puesta tu fe. No dice, y si ustedes observan ese texto de Mateo capítulo 7, tanto al uno como al otro, los vientos le soplan en contra y los ríos los golpean. Los problemas siempre vendrán. Todas las iglesias sufren problemas, pero si tú eres de los que se aparta por ello, no das la lucha, no resistes los vientos y ríos que golpean tu casa, no tienes fundada tu casa sobre la roca, estás recibiendo la gracia de Dios en vano. Quinta forma de recibir en vano la gracia de Dios, cuando pasa el tiempo y eres el mismo.
Antes era no dar fruto, es decir, no te transformas, no produces lo que Dios demanda de ti, adquieres conocimiento, ¿sí? Pero aquí es aquella persona que ni una pizca de transformación experimentó, sigue siendo el mismo. Pasa el tiempo y sigue siendo el mismo. De hecho, esto es contrario a la gracia de Dios. Vamos a ver por qué recibe en vano la gracia de Dios. Observen. Tito capítulo 2 del 11 al 13, lo voy a leer de esta versión de la Biblia, ediciones EUSA, me gusta esta traducción, dice: pues se ha manifestado la gracia de Dios portadora de salvación para todos los hombres. Pero ¿sabías que la gracia de Dios es algo que te instruye a ti, que te enseña algo, te indica qué debes hacer? Dice, habla el texto de la gracia de Dios y en el verso 12 dice educándonos. En la versión Reina Valera dice enseñándoos. La gracia de Dios te educa, la gracia de Dios te debe enseñar algo, te debe instruir en algo. ¿Qué te enseña la gracia de Dios? Que renunciemos a la impiedad y a las concupiscencias mundanas y vivamos con prudencia, justicia y piedad en este mundo. Eso te enseña la gracia de Dios. También te enseña la gracia de Dios que aguardes la esperanza bienaventurada y manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que permanezcas fiel hasta el fin en prudencia, justicia y piedad con consagración. Eso te enseña la gracia de Dios. Pero si tu vida no es una en donde tú vives con prudencia, con justicia, en consagración, en piedad, si la gracia no te ha educado, si la gracia no te ha hecho renunciar a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, pues la has recibido en vano. Si sigues siendo el mismo, estás recibiendo en vano la gracia de Dios. Muchos se bautizaron y pasa el tiempo y siguen siendo los mismos. No se despojan del peso del pecado, no abandonan las costumbres mundanas, reciben la gracia, pero de ella no aprenden nada cuando la gracia educa. Y cuando salen de la iglesia salen a vivir desordenadamente, a pecar. Lastimosamente, muchos están en esa condición. Y qué triste, porque mire lo que dice Hebreos 6, del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, ¿cuál? La gracia de Dios, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, 6, y recayeron. Es imposible que sean otra vez renovadas para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Si ya con voluntad propia quieren pecar, pues no hay otra. ¿La gracia de Dios la recibieron? Sí la recibieron porque dice, fueron iluminados. Dice, gustaron del don celestial. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la palabra de Dios, pero recaen, siguen en las mismas. Entonces la gracia de Dios fue recibida en vano. Si usted, mi hermano o mi hermana, recibió la gracia de Dios, pero no ha sido transformado, educado por ella, si no te renuevas, sigue siendo el mismo, entonces la estás recibiendo en vano. Cuando éramos del mundo, nuestros deseos nos gobernaban. No sabíamos qué era el dominio propio. Estábamos sujetos a pasiones e inclinaciones pecaminosas. Sin embargo, la gracia de Dios no solo te hace el favor de perdonarte los pecados pasados, sino que te educa para que vivas de una manera piadosa y santa. Solo recibes la primera parte, el perdón, pero no te educas en ella, la recibes en vano. Esa falta de renovación y transformación tiene mucho que ver, hermanos, con el alimento
que le proveemos a nuestra alma. Tiene mucho que ver. ¿De qué la llenas? ¿En qué ocupas tu mente? Porque según el corazón del hombre, así es. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. En eso tienen ocupada su mente. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué mantienen ocupados? En las cosas del Espíritu. Y todo tiene que ver con el pensamiento, con lo que entra a tu mente. ¿Y por dónde entra? Por lo que ves, por lo que oyes. Y por ahí es que alimentas tu alma. ¿Con qué la alimentas? ¿Qué ves? ¿Qué oyes? Muchos creen que la mundanalidad no se nota, pero créanme, uno nota. Uno nota cuando el hermano es mundano, en la sola forma de hablar, en la forma de expresarse, en sus gestos, en la actitud que muestran para con las cosas espirituales, se nota la mundanalidad. Y eso es una evidencia de que están recibiendo en vano la gracia de Dios. Haga un ensayo, un hermano que sea mal hablado, métale un susto y verá lo que dice. Cójalo desprevenido, se le zafa. Y hay notas. De hecho, hermanos, esta clase de hermanos creen que lo que hacen en tinieblas nadie lo ve, no se descubre. Pero el Señor dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y además, hoy día el Facebook como que les delata, ¿no? ¿No han visto? El Facebook los delata. Y esta frase se la aprendí a un hermano muy querido por todos nosotros, porque se la escuché en un sermón, nuestro hermano Néstor. ¿Saben qué frase? Y yo la expongo. Muéstrame tu Facebook y te diré quién eres. Ahora, no estoy diciendo que tener Facebook sea pecado. Oído. No estoy diciendo que tener un perfil en Facebook, yo tengo Facebook y hasta me gustan los memes, pero mucho de nuestro carácter y personalidad se expresa a través de las redes sociales. Y hay unos Facebook de unos hermanos que dan pánico con lo que exponen, con lo que dicen, con lo que comentan. Y yo sé que con esto ya ahorita no demoran en eliminarme o bloquearme, porque hermanos, cuando empiezas a perder la fe, cuando empieza a decaer la fe, en ese instante estás recibiendo la gracia de Dios en vano. Muchos vienen a la iglesia, pero no reciben los mensajes con fe. No tienen toda la disposición, toda su mente entregada al mensaje. Pero cuando empiezas a perder la fe, es señal de que estás recibiendo en vano la gracia de Dios, porque no recibes el sermón con fe, sino incluso para criticarlo, ¿no? Mantienen pensando que el predicador está hablando ahí por hablar, o que se la pasó toda la semana pensando en mí, por eso dijo eso, vea. El punto 5 del Facebook, pensó en mí. No se gozan, no se disfrutan los servicios de adoración, entre más cortos mejor, porque también mantienen pendientes del reloj. Entre menos se demore mejor, esa es una idea que merodea en muchos cristianos, y eso muestra realmente una falta de entusiasmo, fervor y entrega por las cosas de Dios, evidencia de una fe pobre y de que probablemente la gracia de Dios se está recibiendo en mano. Un ejemplo de personas que dudaron de la palabra de Dios, los israelitas. Los israelitas, a ellos se les prometió de todo, pero dudaron de esas promesas. Y a pesar de que vieron los milagros de Dios, cruzaron el mar, fueron alimentados con maná, comida que caía del cielo. ¿Cuánto no deseáramos, no? Ir al patio de la casa y, el mercado cayó en donde, del cielo. ¿Sí o no? Ellos literalmente recibieron el alimento del cielo.
pero les faltó fe. Hebreos 3, del 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar ¿a raíz de qué? De incredulidad. Esa fue la falla. Y si sigues leyendo el capítulo que sigue, porque la línea de pensamiento continúa, dice el 4 del 1 al 2: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros los cristianos se nos ha anunciado la buena noticia como a ellos, a los judíos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No aprovecha escuchar el mensaje si no pones tu fe en él, si no lo crees. En vano recibes la gracia de Dios, en vano oyes un mensaje al cual tú no le pones fe. No les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué razón? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. De hecho, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque se requiere, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mi hermano, mi hermana, ¿estás fallando en algunos de los puntos mencionados? Entonces es momento de despertar de esa condición. Es hora de que comiences a recibir bien la gracia de Dios. Ya sabes qué hacer. Es el momento de retomar el camino. Hoy es el día de volver a caminar con Cristo y de recibir de manera provechosa su gracia. Segunda de Corintios 6, del 1 al 2, hace la advertencia: os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. ¿Cuándo es ese día? Dice: he aquí, ahora, ya, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, ya, el día de salvación. Esto, mis hermanos, ha sido el mensaje de hoy. No recibas en vano la gracia de Dios.